Muy buen día, mi nombre es Marjorie Garzón. El artículo de investigación elegido para el presente trabajo tiene por título El fenómeno de la niñez migrante internacional no acompañada en Nariño, Colombia, y su estado de exposición a factores de vulnerabilidad en los circuitos de tránsito. En cuanto a la metodología, tenemos que tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo, exploratorio descriptivo, inductivo proposicional, muestreo no probabilístico y muestras múltiples de estudio de caso. En cuanto a instrumentos, emplearon entrevista semiestructurada, formato simple de caracterización migratoria, pautas de observación y la revisión de otras fuentes secundarias de información como informes, artículos de investigación y bases de datos institucionales de acceso abierto. La entrevista semiestructurada incluyó preguntas sobre la exposición a situaciones de vulnerabilidad y formas de violencia. Se entrevistó a menores migrantes internacionales no acompañados entre los 16 y los 17 años. Las entrevistas se realizaron en la carretera Ipiales Pasto. En cuanto a la ética en la investigación, tenemos el principio de respeto por las personas, que es la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas sobre su participación en la investigación. En este caso, los participantes fueron menores de edad entre los 16 y los 17 años. Dentro del artículo como tal no se menciona cómo fue el proceso de informar a los participantes sobre la investigación o cómo se les abordó en la carretera Ipiales Pasto. Tampoco se aclara si se empleó el asentimiento informado, tomando en cuenta que no aplicaría el consentimiento, ya que son menores de edad que iban no acompañados. Se identifica que la población objeto hace parte del grupo de especial protección, toda vez que son menores de edad, no están acompañados y son migrantes. Dentro del estudio se reconoció a los participantes como sujetos de derechos, incluso en condiciones de alta vulnerabilidad. La metodología empleada buscó proteger su identidad y dado que las entrevistas fueron semiestructuradas, permitieron el libre discurso de los participantes. En cuanto al principio de beneficencia, tenemos que este busca maximizar los beneficios posibles en la investigación, considerando que estos pueden extenderse más allá de los sujetos de estudio. En el presente caso esto se cumple, los resultados pueden extenderse tanto a la sociedad como a la comunidad científica, puesto que de tenerse en cuenta pueden generar cambios positivos en las políticas públicas y sistemas de protección empleados con esta población. De igual forma, los investigadores también buscan prevenir daños futuros y favorecer que las intervenciones con niños, niñas y adolescentes sea la adecuada. En cuanto al principio de justicia, tenemos que busca que se le dé un trato a los participantes justo, equitativo e igualitario, sin discriminación ni explotación de grupos. La presente investigación denuncia la exclusión de esta población de programas de regularización migratoria, lo que resalta la necesidad de que sean tratados de forma equitativa, independientemente de su estatus migratorio, y también analiza cómo el sistema actual de políticas y acciones favorece a unos grupos y deja por fuera a otros. En este caso, algunos migrantes sí pueden acceder a resguardarse en lugares de hospedaje para migrantes, pero esta población en específico no lo puede hacer por temor a ser tomados bajo protección de ICBF, institución que en ocasiones está orientada a la reunificación familiar y desconoce los procesos y motivos de estos niños, niñas y adolescentes, por lo que se propone la necesidad de mejorar la equidad en estos contextos. De acuerdo con lo mencionado en la investigación, a todos los participantes se les brindaron las mismas condiciones. En cuanto al principio de no maleficencia, este es el deber fundamental de evitar causar daño a los participantes en la investigación. Se desconoce el cuidado metodológico de los investigadores durante las entrevistas a los adolescentes para evitar su revictimización, ya que no se menciona dentro del artículo. Se evidencia que no se expusieron los datos personales de los participantes que los pudiese poner en riesgo. De acuerdo con lo expuesto dentro de la investigación, se considera que fue realizada de forma respetuosa, asegurando que la información recolectada no incrementara el riesgo de vulnerabilidad de esta población. En cuanto a conflicto de intereses, reconocemos principalmente tres conflictos. El primero es la vinculación institucional, ya que algunos autores pertenecen a universidades de España, México y Colombia, lo cual podría influir en intereses académicos o en la búsqueda de un reconocimiento institucional. El segundo conflicto es la instrumentalización de la información, ya que el mismo artículo señala que en la región de Nariño hay dificultades para acceder a datos reales sobre la migración infantil, y si los investigadores se basaron demasiado en información institucional sesgada, se podría comprometer la objetividad de este estudio. El tercer conflicto es el acceso a poblaciones vulnerables, ya que trabajar con niños migrantes en condición de alta vulnerabilidad sin suficiente protección institucional podría implicar un uso inadecuado o riesgoso de los datos si no se toman las medidas éticas adecuadas. En cuanto al comité de ética, en este artículo no se menciona de forma explícita que la investigación haya sido aprobada por un comité de ética, pero sí hay indicios de buenas prácticas éticas, por ejemplo, el uso de métodos no invasivos y la protección de la identidad de los participantes. En cuanto a los riesgos y beneficios, en los riesgos reconocemos la revictimización,
La exposición, porque aunque se protegió la identidad de los participantes, el simple hecho de ser entrevistados en un contexto de tránsito irregular podría exponerlos a riesgos como ser detectados por autoridades migratorias o también por grupos criminales. La seguridad personal, ya que la participación se dio en un lugar público como lo son las carreteras, que puede resultar siendo una zona de alta vulnerabilidad, lo que implica exposición a hurtos, violencia o trata de personas. En los beneficios tenemos la visibilización de su situación, el potencial influencia de los resultados de esta investigación en las políticas públicas, el reconocimiento de sus derechos y la sensibilización social. Por último, como recomendaciones éticas, tenemos obtener la aprobación formal por un comité de ética que, aunque se presume este artículo de investigación lo tiene, se recomendaría dejarlo de forma explícita en el mismo. El manejo de consentimiento y asentimiento informado, que aunque se presume se utilizó el asentimiento por la participación voluntaria, se recomendaría dejarlo de forma explícita. Tener un protocolo de protección inmediata en caso de identificar situaciones de riesgo inmediato, por ejemplo, violencia sexual o trata de personas durante la entrevista, entonces poderlo abordar de una forma adecuada. Se podría incluir una sección explícita de declaración de conflicto de intereses. Y por último, implementar estrategias de divulgación comunitaria en un lenguaje comprensivo para esta población, con el fin de que se puedan empoderar en sus derechos y también puedan aprovechar los resultados de la presente investigación. Están las referencias por si desean abordar el artículo o la información manejada. Muchísimas gracias.